Bienvenidos compañeros al desarrollo de esta última hora, bienvenidos a la clase de inglés. Un gusto tenerles nuevamente en clases. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Carito, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la unidad número 9, tema número 2. Vamos a ver. En pantalla ustedes van a poder observar ya el documento en relación a la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en el nombre de la asignatura inglés. Estamos en unidad número 9 con el tema gramática. Estamos en el tema número 2. Vamos a ver el verbo to be, pero en la función del pasado. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 2, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. El desarrollo del contenido de la tarea dice lo siguiente: desarrolle las siguientes actividades. Primero, el verbo to be en pasado posee las siguientes formas: was y were. ¿Será verdadero o será falso? Es lo único que tienen que marcar. Obviamente en su hoja de trabajo no me van a hacer aquí. Los que me hacen en este documento tienen automáticamente 0, porque todas las actividades tienen que ser hechas a mano. La siguiente pregunta dice: las formas I, he, she, it utilizan were. ¿Será verdadero o será falso? Y la tercera dice: las formas you, we, they, were utilizan were. ¿Será verdadero o será falso? Y por último dice: traduzca al inglés las siguientes oraciones y luego conjugue en el pasado. Elia es enfermera, ellos son estudiantes, los gatos son hermosos. Es lo que ustedes tienen que primero traducir al inglés y luego conjugar en el pasado. Todas estas oraciones están en presente. La primera es igual, sí, todas están en presente. Elia es enfermera, ellos son estudiantes, los gatos son hermosos, todos están en presente. Entonces, una vez que ustedes le traducen estas oraciones al inglés, estas oraciones tienen que ser conjugadas o tienen que ser traducidas al pasado, tienen que transformar el pasado. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizando combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes de ser necesario. La rotulación de la hoja es obligatorio, ya saben, ustedes tienen aquí mismo el esquema, que es lo que tienen que cumplir. Tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 9 con el tema de los artículos en inglés de la semana número 2 de fecha 1 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 1 de mayo, la fecha límite de entrega es del 31 de mayo y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Esos son los espacios que ustedes tienen para presentar la presente tarea, pese a que es un deber bastante pequeñito que ustedes lo pueden hacer sumamente rápido. Es algo simbólico lo que se les ha mandado por esta semana debido a que ustedes tienen que rendir las pruebas correspondientes a la unidad anterior. Así es que pilas con el desarrollo de estas actividades, pero traten de hacerlo bien, traten de hacer adecuado, traten de leer y comprender, porque en algunos deberes que he calificado, obviamente ustedes no me hacen lo que yo les pido. Y obviamente por eso tienen ustedes las notas y tienen las calificaciones, obviamente de acuerdo al esfuerzo que ustedes tienen y que ustedes han hecho. Entonces, obviamente esas son las consideraciones que ustedes tienen que tomar en cuenta. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, en pantalla ustedes pueden ya observar. Vamos a ver el desarrollo del contenido de lo que nosotros tenemos para esta clase. Entonces vamos a ver cuáles son las características en relación a estas actividades que nosotros vamos a ver. Así como nosotros habíamos visto la conjugación del verbo to be en presente, el verbo to be en presente significaba ser o estar y tenía 3 auxiliares verbales, que es el am, el are y el is. Cada uno de ellos estaban conjugados con los pronombres personales. Los pronombres personales ya sabemos que son
I, you, he, she, it, we, you y they. Entonces, de esa manera, cada uno de los auxiliares verbales se los iba a conjugar. De tal manera que para la primera persona del singular era I am, que significaba yo soy, yo estoy. El siguiente, you are, tú eres, tú estás, la segunda persona. La tercera persona del singular tiene tres formas, que es el he, el she, el it. El he está determinado para él, he is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, ya saben que ese it se utiliza solo para cosas, animales y sustantivos incontables. Entonces, it is, esto es, esto está. Y de ahí vienen lo que pertenecen al plural. Entonces, tenemos el primero que es el we are. Nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. Eso, la conjugación del presente. Ahora vamos a ver la conjugación que se hace con la forma del pasado. En el pasado es mucho más sencillo el verbo to be. Ya no tiene tres formas como en el presente. En el pasado ya solo tiene dos formas que ustedes pueden ver en pantalla. Tenemos dos formas que es el was y tenemos el were. Tienen dos auxiliares verbales que es el was y el were. Y cada uno tiene una determinación fundamental para indicar acciones que suscitaron o se desarrollaron en el pasado. Cosas que nosotros ya hicimos. Para eso permite determinar el was y el were. Como suele pasar en inglés por sus características sintéticas, el verbo to be tiene únicamente dos formas en el pasado, en relación de las que estaban en el presente, que eran tres, am, are, is. Ahora en el pasado solamente son dos, son was y were. El verbo to be en pasado se conjuga de la siguiente manera, y vamos a ver, aquí tenemos en la siguiente infografía, nosotros podemos ver pronouns, que son los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, del plural, y they. Y también las conjugaciones del pasado del verbo to be, que es el was y el were. De tal manera que quedarían de la siguiente manera. Obviamente con el translate o la traducción. Tenemos I was, que significa yo era, yo estaba, you were, tú eras, tú estabas, he was, él era, él estaba, he, recordemos que es para él, she es para el sexo femenino, she was, ella era, ella estaba, it was, ello era, ello estaba, o esto era, esto estaba, we were, en la primera persona del plural, nosotros éramos, nosotros estábamos, you were, ustedes eran, ustedes estaban, y el último, they were, ellos eran, ellos estaban. Ahí tenemos la conjugación del verbo to be en pasado. De hecho, was y were significa era o estaba. Se produce como era o estaba. Entonces ahí tenemos el primero, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Esos son la conjugación del pasado del verbo to be. Vamos a ver lo siguiente. Como pudieron ustedes ver, si conjugas el verbo con los pronombres he, she, perdón, I, he, she e it, debes utilizar was. Was se conjuga con I, con he, con she y con it. De hecho, ahí está la respuesta de una parte del deber. Pero si conjugas el you, we y they, perdón, el you, we y they, ahí debes usar el were. Entonces ahí vamos a ver algunas oraciones en cuanto a la utilización. Ejemplos, examples en relación al past verb to be, al pasado del verbo to be. Por ejemplo, tenemos they were in the mall. Ellos estaban en el centro comercial. Dice, they were in the mall. La siguiente dice, she was very excited about the movie. Ella estaba muy emocionada por la película. We were not the best students in the class. Nosotros no éramos los mejores estudiantes de la clase. Aquí tenemos una question o una pregunta. Y primero en este caso el verbo, luego el pronombre. Entonces dice, was he a captain? Él era un capitán. Está haciendo una pregunta. Entonces nosotros debemos aprender a ver y a identificar cómo están determinados. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo were, que es el pasado. Aquí tenemos el was, dentro de la utilización en las oraciones. Tenemos igual were. Y tenemos
was, en este caso, en primera instancia, a relación de las otras preguntas, de las otras oraciones normales, en este caso es una pregunta, y se invierte, igual que sucedía con las preguntas en el presente simple. Acá también se invierte para hacer una pregunta. En las normales, ustedes pueden observar, primero tenemos el pronombre personal, en este caso yo tengo un they. They were, they el pronombre, were el verbo. She was, she el pronombre y was el verbo. We were, we el pronombre y were el verbo. Pero cuando yo voy a hacer una pregunta, esta posición se invierte. Y primero pasa a ser el verbo, en este caso was, y luego pasa a ser he, pasa a ser el pronombre, pasa a segundo plano. Y quedaría de tal manera. Entonces, was he a captain? Él era un capitán, le está haciendo una pregunta. Entonces, ahí nosotros podemos identificar cómo están estructurados en oraciones sencillas, en oraciones simples, que se los va determinando. They were in the mall. She was very excited about the movie. We were not the best students in the class. Y la última, una question, was he a captain? Él era un capitán. ¿Cómo formar el tiempo pasado del verbo inglés to be? Van a fijarse en el siguiente cuadro que tenemos a continuación. Aquí nosotros tenemos las formas o la explicación. ¿Cómo podemos hacer la forma o cómo podemos construir la estructura afirmativa, la estructura negativa y la estructura interrogativa? Vamos a ver cómo se forma. La afirmativa, como ya hemos analizado en el gráfico anterior, la primera, en primer lugar va el pronombre y en segundo lugar va el verbo. En este caso, en el pasado, nosotros tenemos dos auxiliares verbales que solamente son was y were, que significa yo era o yo estaba. Entonces, la primera dice I was, you were. Para he, she, it, igual va was, he was, she was, it was. Para la primera, segunda y tercera persona del plural se conjuga con el were, de tal manera que queda we were, you were y they were. Ahora, aquí hay que tener algo bastante determinante, bastante atención en cuanto a la formación de la negative form, de la forma negativa. Aquí la forma larga sería I was not. Este was más el adverbio de negación not. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not y they were not. Ahí estoy negando. Yo no era, yo no estaba, respectivamente. Pero para hacerle mucho más fácil, se contrae las formas auxiliares del verbo to be en pasado más el adverbio de negación not. Y para el was not se contrae formando el wasn't. Y para el were not se contraen formando el were. De tal manera que simplemente, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se van aplicando de acuerdo a las formas en las cuales estuvieron anteriormente ubicados. Y quedarían de la siguiente manera. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. We weren't, you weren't, y they weren't. Y de esa manera tenemos la negación en todas sus formas conjugadas con los pronombres personales. Es sumamente fácil. Con la contracción, mucho más fácil. O si no, si prefieren la long form de la forma negativa o la forma larga de la negación, ponen I was not, que serían tres estructuras. El pronombre, el auxiliar verbal y el adverbio de negación, que es el not. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not. We were not, you were not, y they were not. O simplemente lo más fácil utilizan las contracciones del wasn't y el were. Ahora para la interrogación, igual que sucedía en la forma presente, ¿qué es lo que hace? Se invierte. En la afirmación nosotros tenemos primero el pronombre y luego tenemos los auxiliares verbales was y were. Ahora para la interrogación es al revés. Primero va el verbo, los auxiliares verbales was y were,
y luego va el pronombre, seguido de un sustantivo complemento y obviamente del signo de interrogación, que ya saben que en inglés solo se coloca hasta el final, no se coloca como en español al principio y al fin. En inglés solo se coloca hasta el final. De tal manera que quedarían was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you y were they. Ahí tenemos que hacer o darle un complemento sustantivo para poderle dar sentido a la oración. Pero ustedes ya saben cómo se pone. Prácticamente en interrogación, primero va el verbo y luego va el pronombre. En la forma afirmativa o en estructura afirmativa, primero va el pronombre y luego va el auxiliar verbal o el verbo, nada más. Eso es todo lo que cambia y hay que tener en cuenta en cuanto a esas dos estructuras. Las reglas en relación a estas actividades son las siguientes. Para la conjugación, una vez más se les repite, para la conjugación de I, he, she, it, se lo hace con la forma verbal was. Para you, we y they se hace con were. Ahí tenemos la utilización. Para la primera y tercera persona del singular se usa la palabra was. Para el resto se utiliza were. Por ejemplo, aquí vamos a ver, tenemos igual dos oraciones. She was a student. Ella era estudiante. She was a student. La siguiente tenemos they were doctors. Ellos eran doctores. Entonces, estamos hablando de algo que sucedió en el pasado. Igual tenemos aquí el was y también tenemos la siguiente forma were de acuerdo a la conjugación. Para hacer preguntas con el verbo to be en pasado, para hacer las preguntas hay que colocar primero los auxiliares verbales, tanto was y were, que son del pasado, al principio de la oración. Y en segundo lugar, los pronombres. Por ejemplo, en la primera interrogante, en la question, dice, was she a student? Ella era estudiante. Si nosotros vemos con la primera, nosotros vamos a ver, en la primera es una oración común. Aquí no es una pregunta. De hecho, podría traducirse como una afirmación, en tal manera que primero está el pronombre y luego está el verbo, ¿no es cierto? Luego tenemos un artículo y luego tenemos un sustantivo que le da sentido a la oración. Ahora para la pregunta, esta misma oración, ¿qué es lo que hace? Se invierte. Ya no está primero el pronombre, ahora está primero es el verbo, que en este caso es was. Luego viene el pronombre que es she, luego va con normalmente el artículo y luego el sustantivo, por último el signo de interrogación, de tal manera que dice was she a student? Ella era estudiante, le está haciendo una pregunta. Ya no es una afirmación, ella era estudiante, sino le está haciendo una pregunta. Igual con la siguiente oración que dice they were doctors. Ahora a esto le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hago? Invierto la posición de la primera parte, del pronombre y del verbo. De tal manera que primero va el auxiliar verbal, que en este caso es were, luego el pronombre they y el resto va igual. Doctor o doctors y obviamente el signo de interrogación. Dice were they doctors? Ellos eran doctores. Y de esa manera nosotros le transformamos a preguntas o a questions. Usar la forma negativa del to be en pasado simple. Vamos a ver cómo se utiliza. En las oraciones negativas hay que añadir el adverbio de negación, lo que les había dicho, este gran not. Not a todos los pronombres cuando yo voy a negar una acción que yo hago o que yo he hecho y ponerlo después de la palabra was y were. De tal manera que quedarían, dice, recuerda que la mayoría de las veces que se usa la contracción, forma abreviada de las oraciones negativas, es el wasn't y el weren't, lo que les había dicho yo. Por ejemplo, el wasn't, este wasn't, es el producto de la unión del was, de la forma negativa del auxiliar verbal was, más el adverbio de negación not. Este da origen al wasn't. No cambia el resultado. Mientras que el weren't es igual. El resultado de la fusión, de la unión del auxiliar verbal were con el adverbio de negación not, este da como resultado al weren't. Ahí tenemos wasn't y weren't, cómo se los utiliza. Los podemos utilizar con la contracción o también los podemos utilizar de la forma larga.
En este caso ya tendríamos tres estructuras. Tendríamos el pronombre, tendríamos el verbo y tendríamos el adverbio de negación. De tal manera que, dicho de otra manera, quedaría de la siguiente manera. I was not. Yo no era, yo no estaba. You were not. Tú no eras, tú no estabas. He was not. Él no era, él no estaba. She was not. Ella no era, ella no estaba. It was not. Esto no era, esto no estaba. We were not. Nosotros no éramos, nosotros no estábamos. You were not. Ustedes no eran, ustedes no estaban. Y el último, they were not. Ellos no eran, ellos no estaban. Esa es la long form o la forma larga. O yo puedo utilizar estas contracciones que al final siguen siendo la traducción lo mismo al español. Yo puedo decir I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. La traducción es la misma al español, no cambia absolutamente nada. Lo que se le hace es un poco más fluido al idioma inglés. Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, dice, he wasn't at the cinema with you. He wasn't at the cinema with you. Él no estaba en el cine con nosotros. La siguiente dice, we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo. O pueden decir, I wasn't hungry. No tenía hambre. Estoy hablando en primera persona. I wasn't hungry. No tenía hambre. Y de esa manera nosotros podemos ver en estos ejercicios cómo se los utiliza con la contracción. Podíamos utilizar con la contracción o podíamos también utilizarlo de forma larga también. Y aquí al final nosotros tenemos, otra vez tenemos una infografía en la cual nosotros podemos ver el verbo to be, pasado simple, past simple, en el modo afirmativo, en el modo interrogativo y en el modo negativo. Y de hecho aquí está justamente lo que les digo yo, la long form, la forma larga. Primero tenemos el pronombre, luego tenemos el verbo y luego tenemos el adverbio de negación, que al final sigue siendo lo mismo. Este es un poco más explicadito para que ustedes puedan observar. Vamos a ver. Entonces dice el verbo to be pasado simple, tenemos el modo afirmativo, tenemos I was, yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. You were, tú fuiste, tú eras, tú estuviste, tú estabas. He was, él fue, él era, él estuvo, él estaba. She was, ella fue, ella era, él estuvo, él estaba. It was, ya saben que este it en cualquiera de las formas, pasado, presente y futuro, solo sirve para determinar cosas, animales y sustantivos incontables. It was, esto fue, esto era, esto estuvo, esto estaba. We were, nosotros fuimos, nosotros éramos, nosotros estuvimos, nosotros estábamos. You were, ustedes fueron, ustedes eran, ustedes estuvieron, ustedes estaban, y they were. Ellos fueron, ellos eran, ellos estuvieron y ellos estaban. Ahí tenemos el modo afirmativo. Hay el modo interrogativo. Aquí está incluso por colores. Si nosotros vemos en el modo afirmativo, en negro, tenemos en primera posición, tenemos a los pronombres personales y en morado tenemos a las estructuras del verbo to be en pasado, en las formas was y were. Ahora para el modo interrogativo esa posición cambia. Primero en caso está el morado, que es el verbo to be, y luego está en negro, lo que es el pronombre personal, de tal manera que queda I was, en este caso dice yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. Entonces ahí estoy haciendo una pregunta. Yo fui al cine, yo fui quien comió el pastel, estoy haciendo una pregunta. Were you, tú fuiste quien lanzaste la piedra, tú fuiste quien estabas en clase, que sé yo, miles de preguntas que pueden hacer. Was he, él fue, él era, pregunta. Was she, ella fue, ella era, ella fue estudiante, ella fue enfermera, miles de cosas que ustedes pueden hacer. Was it, esto fue, esto era, o ya saben que es para cosas y también para animales. Were we, nosotros fuimos, nosotros éramos. Were you,
Ustedes fueron, ustedes eran, y were they. Ellos fueron, ellos eran, ellos estuvieron, ellos estaban, y así sucesivamente. Aquí tenemos la forma del modo negativo largo o el long form. Está constituido por tres partes. Está constituido por el pronombre, que está en color negro, el auxiliar verbal en pasado, o dicho de otra manera, el pasado simple del verbo to be, was y were, tenemos en segunda posición en morado, y en tercera posición tenemos el adverbio de negación not. Eso nos permite negar cualquier acción que nosotros hayamos hecho en el futuro. De tal manera que dice, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, y they were not. Esa es la forma larga. Ahora, para hacer la short form, o la forma contraída, o la forma corta, ¿qué es lo que pasa? Se fusiona was, el, el, el verbo pasado was, con el adverbio de negación not, y da origen al wasn't, y lo mismo sucede con el were not, se fusionan, se contraen, y dan origen al weren't. Entonces quedarían I wasn't de la forma corta, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, y they weren't. El significado al final sigue siendo lo mismo, no cambia, tanto para la long form, la forma larga, y para la short form, la forma corta. Esas son las estructuras en cuanto a la utilización de este famoso verbo to be en pasado. Vamos a ver un poquito más, vamos a ir analizando. Espero que vayan comprendiendo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, igual pueden preguntar. Continuamos con el desarrollo de las actividades y vamos a ver el verbo to be en pasado, explicación, y también vamos a ver algunos ejercicios. Quizás el verbo más importante en inglés es el verbo to be, de hecho es el más fundamental, es la base mismo del aprendizaje del idioma inglés. No solo nos sirve para expresar nuestro estado de ánimo, sino que es uno de los verbos auxiliares en inglés claves para el desarrollo del idioma, del aprendizaje del idioma. El verbo to be en pasado, como suele pasar en inglés por sus características sintéticas, el verbo to be tiene únicamente dos formas de pasado. Tiene el was y tiene el were. Atendiendo al sujeto con el que vayan, se usa una u otra forma. Aquí ustedes pueden observar, I was, yo fui, yo era, yo estuve. You were, tú fuiste, tú eras, tú estabas. Tanto para el she, el he, el it, tenemos la forma was, she was, he was, it was. Puede ser él, ella, ello, fue o estaba. We were, nosotros fuimos, éramos o estuvimos. You were, vosotros fuisteis o ustedes fueron, eran o estuvieron. Y they were, ellos fueron, eran o estuvieron. Si se han percatado, en inglés una misma forma suple el significado de dos de nuestros tiempos verbales imperfectos en pasado simple. Y como pueden saber cómo traducir cada uno cada vez que se les encuentre. El hecho de que una acción esté completamente estructurada o conjugada en el pasado o no imperfecto en inglés se expresa por medio de otros elementos de la frase que son los adverbios. O los sintagmas, y también en la relación que se establecen con otros verbos dentro de una oración. Por ejemplo, tenemos last year, que es el año pasado, last Christmas, las navidades pasadas, yesterday, ayer. Esos son sintagmas o son adverbios que también se utilizan para determinar acciones que se desarrollan en el pasado. Oraciones negativas e interrogativas, vamos a ver cómo se forman. Para formar las oraciones de este tipo, no haremos uso del auxiliar did, sino que en el propio verbo to be, el que se niega o se pregunta a sí mismo. Por ejemplo, tenemos, were you comfortable last night in the party? ¿Estuviste cómodo ayer en la fiesta? Le está haciendo una pregunta. Were you? Primero está el verbo y luego está el pronombre. Were you comfortable last night in the party? ¿Estuviste cómodo o cómoda ayer en la fiesta? La siguiente vuelta tenemos con una contracción del was con el not.
Dice, I wasn't a good student. Yo no era un buen estudiante. I wasn't, estoy negando, I wasn't a good student. No era un buen estudiante. Otros ejemplos, por ejemplo, the cat was in the bed when the bell rang. El gato estaba encima de la cama cuando el timbre sonó. Entonces ahí estamos igual. Tenemos la utilización de el was. Entonces aquí en este caso nosotros tenemos la utilización o siempre va a estar también adelante de un sustantivo. De un sustantivo común, en este caso que es cat. The cat was, el gato. ¿De quién estamos hablando de la oración? Entonces en este caso cat, el gato. Entonces ahí tenemos the cat was in the bed when, cuando, the bell rang. El gato estaba encima de la cama cuando el timbre sonó. Tenemos la siguiente estructuración. They were best friends at school. They were best friends at school. Ellos eran mejores amigos en el colegio. They were. Estamos hablando de actividades en el pasado. Last year, she was in the Thailand on holidays. El año pasado, ella estuvo en Tailandia de vacaciones. Last year, el año pasado. También se utiliza también esta forma. En cuanto a los ejercicios que nosotros podemos ver, ejercicios del verbo to be en pasado, en el primero vamos a ver, piensa en qué forma es correcta cada espacio. Tienes que escoger una de las dos formas o de las opciones posibles del verbo to be en el pasado. Dice last year, tenemos aquí was, were y was. Tenemos last year Bob y tenemos un año. Entonces aquí nosotros lo correcto sería utilizar el was. Last year Bob was y obviamente tenemos la determinación del año. Esos son ejercicios que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir analizando detenidamente en próximas clases, en ejercicios que nosotros ya vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a determinar, vamos a empezar a enviar en las homeworks, en los deberes, también actividades que obviamente les implique a ustedes la utilización, en este caso, de los pronombres personales en el pasado. Aquí tenemos una serie de actividades que también nosotros las iremos viendo en clases posteriores. Son algunos ejercicios que nosotros iremos viendo en relación a una serie de eventos y una serie de circunstancias que nosotros vamos a ir determinando y que pueden ser circunstancias en las cuales nosotros o ustedes desarrollan diferentes actividades también en el pasado. De esta manera, señoras y señores, lamentablemente el tiempo es demasiado corto. Llegamos ya a la parte final de nuestra clase. Ustedes con la explicación, yo sé que van a hacer súper rápido y bien esta tarea. Es una tarea bastante chiquita. Les deseo suerte en los exámenes para los que no han dado. Sigan desarrollando las actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Hasta mañana, Gracias, dicen. Hasta mañana.